Gerardo Camacho. Soy de San Nicolás Totolapan, aquí en la Sierra de la Cusco, y actualmente formo parte de la coordinación provisional del Congreso Nacional Indígena, dentro de los trabajos que se han venido realizando desde la cátedra Tata Juan Chávez, que fue en 2003, pero también hemos formado parte desde hace algunos años del equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad de Santa María Ostula. Pues bien lo mencionaban los compañeros, pues qué mejor ahorita la presentación de este número ante la actual situación que vive la comunidad. Algo que pues desafortunadamente se esperaba, una agresión más a la comunidad desde hace tiempo, sobre todo en el marco de la iniciativa del Congreso Nacional Indígena, de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno. Ostula ha sido un referente de lucha dentro del CNI, es un ejemplo para muchas comunidades a lo largo del territorio nacional. En el 2009, la recuperación de 1000 hectáreas por parte de los compañeros, el 29 de junio, pues marca un parteaguas en la historia reciente de la lucha por la tierra de los pueblos originarios de las comunidades campesinas en México. Haciendo una revisión de las últimas décadas, después de la reforma del artículo 27, en los 90, cuando se decreta terminada este periodo del reparto, el reconocimiento de tierras comunales, el reparto de la dotación de ejidos, no había una comunidad que hubiese rearticulado su policía comunitaria, su guardia comunal, para recuperar tierras que le habían sido despojadas por parte del crimen organizado, que pues con los años los compañeros y la gente que ha estado cercana al proceso nos hemos ido dando cuenta que atrás de estos cárteles del narcotráfico, de crimen organizado, están intereses más arriba, que son principalmente de mineras, de planes de desarrollo, de rutas comerciales que están planeadas en la región. Ostula está en la costa sierra de Michoacán. Es una comunidad que en su dotación, bueno, en su titulación de bienes comunales tiene reconocidas alrededor de 30.000 hectáreas. De esas, muchas están en colindancia con el Océano Pacífico. Cabe resaltar que en el estado de Michoacán, alrededor de 30 kilómetros de costa son o están en posesión de comunidades indígenas. La mayoría de las playas en el territorio nacional ahora son privadas. En Michoacán no, parte importante están en manos de la comunidad de Santa María Ostula, de Pómaro y de Coihue. Hay otra pequeña fracción que está más hacia el norte, en Sonora. Y son tierras comunales gracias a la defensa que han dado estas comunidades a lo largo de su historia. El territorio que recuperaron los compañeros está en un paraje que se conocía como la Canaguancera, que actualmente lleva el nombre de Xayacala, San Diego Xayacala, que fue como lo nombraron los compañeros. El 29 de junio ellos decidieron ingresar la fuerza de su policía comunitaria y sacar a las personas armadas que en ese momento estaban ahí, que servían a un jefe de plaza de un poblado que está al lado, que se llama La Placita, que pertenece al municipio de Aquila. En ese momento esta gente pertenecía al cártel de la familia Michoacán. Los compañeros, después de haber agotado las instancias en los tribunales agrarios, decidieron esta acción, porque llevaban muchas décadas, desde los años 60 más o menos, pidiendo la restitución de estas 1000 hectáreas que habían sido despojadas por pequeños propietarios de este poblado de La Placita, que es un enclave que se generó por ahí de los años 30 en el contexto del gobierno de Lázaro Cárdenas. Es un pueblo mestizo, con mucha población de origen francesa en un inicio, que los mandaron allá para apropiarse de las tierras de las comunidades indígenas de la región. Los compañeros deciden esta acción después de ya también haber sufrido varias agresiones. En el 2008, en los preparativos de la recuperación de las tierras, en junio,
fue asesinado el profesor Diego Ramírez. El profesor Diego Ramírez estaba encargado de la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Oscura. El compañero fue levantado en junio de 2008 y fue torturado, y después encontraron su cuerpo sus compañeros en las playas de Xayacala, pocos días después de que fue secuestrado. A raíz de esta acción, los compañeros han sufrido, como bien lo dicen, una guerra que no ha parado en ningún momento, donde han intervenido tanto fuerzas paramilitares, que son estas personas armadas que han ido cambiando de nombre, porque en un inicio eran de la familia michoacana, antes fueron del Cártel Milenio, después fueron Caballeros Templarios, y recientemente, aunque son los mismos jefes de plaza, ahora se nombran los Viagas, como ha ido evolucionando pues, la delincuencia organizada en la región. Pero también lo han hecho con la confabulación, con la acción directa de las fuerzas federales y las fuerzas estatales. En la revista viene retratado y viene un recuento histórico de todas estas acciones en contra de la comunidad, que, como dicen los compañeros, les ha costado 34 compañeros asesinados y 6 desaparecidos. Dentro de los desaparecidos se encuentra el presidente de Bienes Comunales, Francisco Asís Manuel, que fue secuestrado en el 2010 y se encuentra desaparecido hasta el momento. Los compañeros, las agresiones a los compañeros propiamente, pues después de su recuperación, iniciaron en febrero de 2010. Entre 2010 y 2011 fueron asesinados 28 compañeros, casi uno o dos por mes, más o menos. Posterior a eso hubo un periodo en que la comunidad, después de 2011, después del 6 de diciembre de 2011, la comunidad ya no se volvió a reunir porque no había las condiciones de seguridad. Lo que ocurría es que cuando los compañeros tenían sus asambleas comunales, si alguien hablaba, si alguien señalaba a estas personas que estaban operando con el cártel y estaban dando entrada a las mineras en ese momento, eran asesinados. Y eso ocurrió con el último compañero antes de este proceso de las autodefensas de Tierra Caliente, en marzo de 2012. Un compañero que habló en una asamblea, por la tarde fueron los sicarios, lo levantaron, lo torturaron y lo asesinaron. El compañero Teodulo Santos, que era profesor de la comunidad. Después de esto hay un periodo donde la comunidad no se reúne, las familias, muchas familias son desplazadas, alrededor de 100 compañeros tuvieron que salir de la comunidad, les quitaron sus terrenos que estaban usufructuando dentro del territorio comunal. Y en la coyuntura de las autodefensas, como decía Alonso, en febrero del 2014, los compañeros decidieron, apoyados por las policías comunitarias de Villa Victoria en Chinicuila y Coahuayana y Cualcomán, decidieron reingresar porque además la mayoría de la gente que estaba en el cártel en ese momento, los Caballeros Templarios, se había concentrado en la región de la Costa Sierra. Entonces fue una acción que coordinaron. Esto permitió que la comunidad reviviera, se volviera a organizar, reinstalara su policía comunitaria y empezaron pues un proceso de liberación de las comunidades de la Costa Sierra. Concretamente apoyaron pues la liberación de Coire y Pómaro. Pómaro es la comunidad más grande, ellos tienen alrededor de 100.000 hectáreas en la Costa Sierra de Michoacán. De esas 100.000 hectáreas tenían invadidas antes de este proceso de las autodefensas alrededor de 10.000 hectáreas que todas estaban sembradas con amapola. Lo que nosotros y lo que los compañeros señalan es que más allá del tráfico de drogas, más allá de el tráfico de armas, de personas, de lo que se les pueda ocurrir, hay un interés fuerte porque la comunidad y sus tierras comunales, también como las de Pómaro y Coire, se encuentran en el corredor ferroso que viene desde la Sierra de Manantlán y que va hasta Guerrero, que es una de las principales reservas de hierro a nivel mundial. En la parte norte del estado de Colima
colindando con Jalisco, inicia este corredor en lo que se conoce como el Volcán de Fuego, que está sentado también en unas tierras comunales de una comunidad que se llama Yotitlán, que es otra historia. Ahí también hay muchos compañeros que han sido asesinados y que se encuentran desaparecidos. En este punto está la minera más importante de hierro a nivel mundial, que se conoce como Peña Colorada, que es de capital argentino y de Luxemburgo y de canadiense. Es de la empresa Ternium. En la comunidad de Ostula hay colindante con San Miguel de Aquila, que es digamos el nombre de donde viene el nombre del municipio. Hay otra mina que es la segunda más importante que tiene Ternium en la región. Esta mina se conoce como las encinas. Todo este mineral que se extrae de la región es del mineral de hierro, es el más puro que hay en el mundo, entonces le sale muy barato explotar. La mayoría de este mineral sale por los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo. El hierro que se extrae en la región pone el precio a nivel mundial de hierro. Cuando los compañeros decidieron recuperar sus tierras comunales en el 2009, tenían conocimiento de un plan que se conoce como el Plan Integral para el Desarrollo de la Costa de Michoacán. El Plan Integral para el Desarrollo de la Costa de Michoacán implicaba, o implica todavía, el trazo de una carretera que va a unir, en realidad es la ampliación de la carretera que va de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, la instalación de varios puertos, todos en tierras comunales de Ostula, bueno, en playas comunales de Ostula, de Pómaro y de Coihue, para la introducción de mercancía que viene de China hacia la costa este de Estados Unidos. Es una red ferroviaria, carretera y de puertos que están planteados para unir esta parte del Pacífico con Tampico y de ahí meter la mercancía hacia la costa este de Estados Unidos, porque le sale más barato a las empresas hacerlo así. También tuvieron los compañeros conocimiento que de sus 10.000 hectáreas en este nuevo contexto de la ley minera que fue aprobada en 2005, 8.000 hectáreas, de sus 30.000 hectáreas, 8.000 hectáreas ya estaban concesionadas sin su consentimiento para empresas mineras. La principal era Ternium, por supuesto, para la explotación de hierro y de oro. Entonces, los compañeros, pues, viendo que la tenían encima, pues decidieron hacer esta acción. Y aquí están los costos, ¿no? Aquí viene bien retratado en la revista que trabajaron los compañeros de esta guerra que se desató contra la comunidad. Es una comunidad de 5.000 compañeros, o sea, entre hombres, mujeres, niños, ancianos. 36 compañeros asesinados, porque hay que contar los policías comunitarios que también asesinaron ya en el proceso de la recuperación de la comunidad desde 2014, un niño asesinado en el 2015 y Gilberto por parte de las fuerzas federales, concretamente del ejército mexicano, y los 6 compañeros desaparecidos, además de que hay varios heridos, ¿no? Todas estas agresiones que ha sufrido la comunidad. La comunidad está en un asedio constante. Recientemente, con la agresión que sufrieron, no precisamente policías comunitarios de Ostula, sino de San Pedro Naranjestil, que son de la comunidad vecina de Pómaro, es un hecho que se esperaba. El 18 de noviembre del año pasado, en una de las encargaturas de Ostula se reunió parte del Congreso Nacional Indígena en la región del Pacífico para discutir la propuesta y los acuerdos que se tomaron en San Cristóbal de las Casas recientemente en el 20 aniversario del CNI. Dado que esta es una de las regiones donde más violencia ha habido en los últimos años, pues uno de los temas que discutieron los compañeros que se reunieron ahí, que eran de Ayotitlán, que eran de Mezcala, que eran de compañeros huirras, que eran compañeros de la costa sierra de Michoacán, compañeros de Cherán, de toda esta región occidente del país, discutieron la situación de la guerra, y la guerra en el contexto de la propuesta, la guerra contra las comunidades
en el contexto de la propuesta y de la iniciativa que se estaba emprendiendo a raíz de los acuerdos tomados en San Cristóbal de las Casas en octubre de 2014. Hicieron un recuento de los compañeros que habían sido asesinados, de los compañeros que habían sido secuestrados, de los compañeros que habían sido desaparecidos. Y se discutió pues que esto era a raíz de los intereses que se estaban viviendo, que hay en la región por parte de empresas mineras, por parte de empresas que se van a dedicar al trasiego de mercancía legal e ilegal, para la instalación de los puertos, y también de los cárteles del narcotráfico que estaban operando en la región. Los compañeros se reunieron en una encargatura que se llama Ixtapilla, que está en la costa, en la playa, pues es una de las encargaturas que están en Ostula, que tienen playa. Al día siguiente les voy a leer un volante que empezaron a repartir en la región cercana a la comunidad. La comunidad está atravesada, pegada a la playa, por una carretera federal que es la carretera 200, que va de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, por donde se estaba sacando todo este hierro. Y además, cuando estuvieron en apogeo y estuvieron en total poder de la comunidad, los caballeros templarios extrajeron una madera preciosa que solo crece en la región, que es la sangualica, que se utiliza para construir los carros Rolls Royce en China, ¿no? Es una madera que cuesta, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de madera? 35,000 pesos. La madera de pino cuesta 8,000 pesos más o menos el metro cúbico. Y ellos recuperan además las resinas que se produce en el proceso de elaboración de muebles y concretamente los tableros de estos carros para la industria química. Entonces, en estos puntos de frontera hasta donde llega, digamos, la policía comunitaria y los grupos de autodefensa de Chinicuila, Coahuayana, se empezaron a tirar unos volantes. Comunidad indígena Ostula, 19 de noviembre de 2016. Fue un día después de la reunión. Aviso urgente. Pobladores, la guerra ya comenzó aquí. Aquí estamos, perdón, la guerra ya comenzó, aquí estamos. Se les pide a la gente inocente deje de apoyar a los deje de apoyar en plantones a Germán Ramírez, que él es ahorita el encargado de los grupos de autodefensa y de la seguridad de Aquila. Está nombrado por la comunidad de Ostula, es comunero de Ostula. A Semei Verdía, que fue detenido el 19 de julio de 2014 y salió un año después. Por el compañero fueron alrededor de 3,000 elementos de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina. En este contexto fue cuando asesinaron al niño Edilberto, que recientemente en enero la Comisión de Derechos Humanos sacó una recomendación al Ejército Mexicano donde decía que efectivamente las balas que habían asesinado al niño, los que habían asesinado al niño, eran miembros del Ejército Mexicano, porque el Ejército dijo que había sido gente de la comunidad el que había asesinado al niño. Estos lacras traen el movimiento de autodefensas para su propio beneficio. Hemos regresado. Se han respetado plantones, ya que estos rateros se escudan en gente inocente de la comunidad. Hay mujeres y niños, no apoyen a traidores. La limpia ya comenzó. El que la debe la paga. A partir del 20 de noviembre, todo aquel que apoye en plantones o ande con ellos será parte de la limpia. No dependemos de nadie. Nosotros, lo que nos llama la atención es que este volante no tiene faltas de ortografía. Fue repartido a pocos metros de retenes de la Marina y del Ejército. Y además tiene negritas esto de aquí estamos y la guerra ya comenzó, que es un tema que habían estado discutiendo los compañeros del CNI un día antes en el territorio de Ostula. Los compañeros de Ostula dicen, bueno, nosotros conocemos el tipo de personas, el tipo de educación que tienen los sicarios, la gente que anda operando con el cártel, que anda con los templarios, que anda ahora con los viajes. Y es gente que no articula, que no sabe escribir, que no sabe leer, tiene una educación mínima, pues. Quien haya escrito este volante tenía por lo menos la primaria terminada.
Nos llama la atención que no tenga faltas de ortografía, que lo repartieron cercanos a estos retenes. Entonces, esto es muestra, y dicen los compañeros, que están convencidos de que esto es parte de un plan que ha estado empezando a operar nuevamente en la Marina para desarticular a los grupos de autodefensa y a las policías comunitarias de la región. Lo hicieron antes, el 4 de mayo de 2010, en el contexto de la recuperación de las tierras, ingresaron alrededor de 1000 elementos de la Marina a la comunidad, a todas las encargaturas. Esto casi no se conoció porque durante mucho tiempo Ostula estuvo sola, pues. Cherán fue en el 2011, cuando se levantaron los compañeros y defendieron sus tierras y defendieron sus bosques, previo a todo esto que pasó en Tierra Caliente, ahí en Michoacán. Pero Ostula empezó en el 2009 y desde el 2009 empezó a sufrir agresiones. El 4 de mayo de 2010, les decía, ingresó este operativo de la Marina, que los compañeros, por sus testimonios, dicen que iba coordinado por gente que traía chalecos de la DEA. Entraron a varias encargaturas, sabían precisamente a dónde tenían que llegar porque llegaron con los compañeros que formaban parte de la policía comunitaria y de la guardia comunal en ese momento. Los desarmaron y al día siguiente de que desarman a la policía comunitaria, de la sierra bajó un convoy de 150 sicarios que pasó 2 retenes, uno de la Marina y otro del Ejército, y fue cuando levantaron al presidente de bienes comunales y a otros 2 compañeros. La Marina, las fuerzas estatales, las fuerzas federales siempre han estado implicadas. Lo mismo pasó ahora recientemente en el 2015 con la detención de CMI y el asesinato del niño y los compañeros que fueron heridos de bala, y ahora con el levantón de los compañeros en la semana pasada, que no era precisamente de Ostula, sino son parte de los grupos que se están coordinando en la región y son de una hermana comunidad que es la de Pomar, de ahí de San Pedro Naranjestí. El gobierno estatal, el gobierno federal y la Marina lo que están diciendo era que los vehículos en los que se transportaban estas personas eran clonados. Los compañeros que observaron el levantamiento de los policías comunitarios de San Pedro Naranjestí están convencidos, porque incluso tomaron las placas, que eran vehículos oficiales de la Marina y los que se bajaron para llevarse a los compañeros eran marinos. Y un poco más tarde se los entregaron a los sicarios. Hay una guerra que está viviendo Ostula desde hace años. Y esto que pasó es un hecho más en una sucesión de acontecimientos y de agresiones constantes a la comunidad. La diferencia es que ahora Ostula está con la propuesta del Congreso Nacional Indígena. Ellos aprobaron la conformación del Consejo Indígena de Gobierno en una asamblea de 2000 comuneros. Y los compañeros dicen que es el momento que los pueblos indígenas pasen a una ofensiva en la defensa de sus territorios, en la defensa de sus formas de gobierno, en la defensa de sus vidas comunitarias. Y a raíz de esto va a venir una escalada, y es lo que vemos, pues. Y lo que pasó esta semana es parte de lo mismo. Van a ir desarticulando esta región de protección que tiene Santa María Ostula con las otras comunidades, y van a venir detenciones, y van a venir nuevos secuestros, y van a venir operativos por parte del gobierno federal y del gobierno estatal para desarticular este bastión de lucha que es Ostula, y es un referente para el Congreso Nacional Indígena. En ese sentido, la propuesta de la revista nos parece importante porque nuevamente da la posibilidad de tener un material para la difusión de lo que ha vivido Ostula en los últimos años. Es una guerra que no ha sido declarada, pero es una guerra lo que ha vivido Ostula. Los compañeros lo que nos dicen es que saludan esta propuesta. Ellos incluso en la parte de Ostula en el contexto nacional es un documento que se trabajó hace años con los compañeros que estaban desplazados en el 2010, en el 2011, y que con información que ellos mismos proporcionaron se trabajó este documento. Entonces, más allá del material testimonial que mencionaba el compañero, está aquí la voz de los compañeros y el trabajo que han venido haciendo para que se conozca su lucha.
Y pues lo que nos piden ahorita, y que esa es pues la invitación también a ustedes, es que se difunda la situación que está viviendo Ostula y que se difunda la situación que están viviendo los pueblos originarios a lo largo del territorio nacional. Algunos viven el despojo de formas diferentes, o sea, pensemos en Xochicuautla, por ejemplo. No ha necesitado de ejércitos de sicarios o de paramilitares o intervenciones directas del ejército para desarticular su lucha. Pero los recursos del Estado han estado llegando para dividir a su comunidad, para comprar conciencias y para que gente también dentro de su comunidad apruebe y esté de acuerdo con la carretera. O lo que pasa con los compañeros de Tlanisco, que es posiblemente un número que viene más adelante dentro de esto de los bonos solidarios. Los compañeros están sentenciados a más de 50 años de prisión, ya llevan más de 10, nada más por defender el agua de su tierra, el agua de su comunidad. Hay un documento de la PGR de 2003 donde se declara al pueblo de San Pedro Tlanisco como pueblo terrorista. No dice nombres de compañeros, dice el pueblo de San Pedro Tlanisco es un pueblo terrorista, está declarado como pueblo terrorista. Porque tenían una lucha muy fuerte en ese momento por la defensa de su agua principalmente y de su territorio en general. Entonces, esta serie de bonos que van a ir saliendo, que están trabajando los compañeros, pues son materiales importantes de difusión y de rescate de material que ha estado ahí y que no se conocen. Hay materiales que no se conocen, hay que construir, bueno, reconstruir esta radiografía del territorio nacional, esta radiografía del despojo, y tratar de unir todas estas piezas, cómo operan los cárteles del narcotráfico con la marina, con el ejército, con las policías locales, con las policías estatales y con las mineras. Hay testimonios con pruebas fehacientes, por ejemplo, de que en el estado de Morelos a los sicarios que asesinaron a compañeros que estaban en contra de una minera en Xochimilco les pagó directamente gente de la embajada de Canadá para que hicieran estos operativos y para que atacaran a los compañeros. Entonces hay que unir todas estas piezas y este tipo de esfuerzos nos parece importante porque nos permite reconstruir cómo opera el despojo en el territorio nacional y cómo opera seguramente en otras partes del mundo. Porque finalmente es una receta que viene aplicando por todas partes, pues, porque son intereses internacionales los que están aquí. Ostula no se está enfrentando solo al Estado mexicano, al gobierno mexicano, no se está enfrentando nada más a los caballeros templarios o a los viagras o a la gente del cártel de la familia Michoacana, se está enfrentando a los intereses de una de las mineras más importantes a nivel mundial, que es Ternium, y de otras mineras que no se conocen porque ahora los compañeros no pueden tener acceso a las concesiones que ya tienen sobre su territorio. Pues no sé si pudiera platicar. Sí.